Perfecto. Pues, en primer lugar, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta noche, en este encuentro. Y también buenas noches a aquellas personas que nos acompañarán en la retransmisión de esta charla por nuestro canal de YouTube y otros canales de difusión. En el encuentro de esta noche, eh, desde el Centro de la Imagen de Santo Domingo, como ya conocen, nuestros encuentros periódicos propiciados por los fondos asignados por el Ministerio de Cultura para las asociaciones sin fines de lucro. Tenemos con ustedes a Jorge Andrés Castillo en su encuentro llamado Itinerarios Visuales. Jorge Andrés Castillo es un fotógrafo, curador y editor, quien nos honró con una exhibición en el último fotoimagen que prácticamente finalizó el mes pasado y cuya exposición, Grietas Invisibles, tuvimos la oportunidad de disfrutar en la Quinta Dominica. En nombre de Mayra Johnson y del señor Carlos Acero, lamentan el no poder participar, pero le damos nuevamente la bienvenida. Dejamos el micrófono en manos del señor Gerardo Sabarce, perdón, investigador y curador, y precisamente curador de la exposición que acabo de mencionar. ¿Qué mejor persona para podernos introducir y moderar este encuentro esta noche? Muchas gracias. Muchas gracias, Clifford. Bueno, inicialmente quiero agradecer por esta oportunidad y por esta invitación al Centro de la Imagen de Santo Domingo. Yo creo que tener este espacio y esta oportunidad para confluir, es decir, este espacio de confluencia, para conversar de algo que genera curiosidad en cada uno de nosotros, genera además interés, que es la imagen y la fotografía. Hoy lo hemos titulado como Itinerarios Visuales, Jorge Andrés Castillo, y además creo que estamos inaugurando una manera de construir un diálogo con un proceso creativo de los artistas y fotógrafos. Queremos que esa idea de itinerario nos convoque a esa idea de exploración, a esa idea de viaje, ¿no? Entender el proceso creativo, digamos, en su cuerpo, tanto material de trabajo, pero también en su movilidad, es decir, en su transformación, en su devenir. Yo creo que es muy importante. Así que espero que este sea el primero de muchos itinerarios visuales y vamos a tener la oportunidad de conocer el trabajo de Jorge Andrés Castillo. Es inicialmente un fotógrafo venezolano, es un gran amigo, es una excelente persona, es alguien a quien le tengo un profundo aprecio y bueno, como curador uno se enfrenta permanentemente al trabajo de un artista y de un creador y permanentemente uno descubre cosas, conoce cosas. Yo creo que esa es la finalidad tanto de esta experiencia y es lo que me ocurre a mí, que tengo muchos años trabajando con Jorge Andrés y cada vez que de alguna manera uno logra introducirse en su estudio fotográfico, en sus procesos de taller, en sus archivos, entonces uno va descubriendo nuevos elementos. Y yo creo que eso es bien importante, es un poco lo que nosotros queremos compartir. Eh, Él se formó en Alemania, ya nos va a hablar de eso, él estudió en la Escuela de Diseño y Comunicación. eh, Diseño de la Comunicación en la ciudad de Exet, en Alemania, y bueno, ahí tuvo la oportunidad de desarrollar un interesante trabajo de investigación de lo que fue su tesis de grado sobre la confluencia entre el cuerpo, la luz y el movimiento. Ya nos va a hablar sobre eso.
pero ha tenido también desde el punto de vista profesional otras experiencias interesantes en las que yo me atrevería a mencionar una, y es que a Jorge Andrés Castillo le correspondió la transformación de lo analógico a lo digital en uno de los periódicos más importantes de Venezuela, que es el diario El Nacional. Y eso fue un proceso muy interesante y es un proceso que conocerlo creo que es muy significativo porque precisamente la fotografía por todo, digamos, las innovaciones tecnológicas están en permanente transformación. La imagen, a partir sobre todo de lo digital, también está en permanente transformación. Entonces no quiero extenderme mucho, quiero que sea Jorge Andrés el que nos hable de su propia voz, de su experiencia, de las cosas que lo mueven, del origen de su curiosidad, de lo que yo denomino el ADN creativo y de las cosas que está haciendo, entre las cuales podemos mencionar también la docencia, que es uno de los procesos muy interesantes en el desarrollo del trabajo creativo desde las prácticas artísticas y específicamente desde la fotografía. Así que tienes la palabra, Jorge Andrés. Hola, buenas noches. Gusto de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Carlos Acero, Mayra Johnson, Clifford del Centro de la Imagen y mi querido amigo Gerardo Sabarce por esta oportunidad. Es un placer y un gran compromiso poder mostrarles mi trabajo y eh, motivarlos, entretenerlos y conocer un poco lo que ha sido mi trayectoria. Am, Sin mucho preámbulo, voy a compartir pantalla. No te escucho. Ah, Ajá, disculpa la ya. interrupción, que se me olvidó mencionarle a los participantes que al final vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas o de algunos comentarios. Pueden ir a través del chat. Esa. Pueden ir también haciendo observaciones, pues, y así vamos llevando las preguntas para que no se nos olviden. Así que si quieren algo, pueden ponerlo en el chat, pero al final vamos a abrir ese derecho de palabra. ¿Ok? Muchísimas gracias. Tienes la... Gracias. Bienvenidos a mi casa. Mi nombre es Jorge Andrés Castillo, venezolano. Yo estoy en Miami desde hace 7 años. Aquí en Miami utilizo mis iniciales JAC, Hack, y creé mi empresa de comunicación visual, Hack Visual, y me consiguen en las redes sociales y en todas las plataformas como Hack Visual. Mi página es hackvisual.com y es para mí un placer estar aquí con ustedes con mi charla sobre mi trabajo. Yo me inicio desde una muy temprana edad con la fotografía en la familia, como le ha sucedido a muchos fotógrafos. Yo me inicio en la fotografía con el afán de crear memoria visual para mi familia, para mi entorno. Yo soy el tercero de 8 hermanos varones, mi papá arquitecto, mi mamá antropóloga, y desde los inicios, desde los 9 años, 8 años, siempre saltaba detrás de la cámara para grabar, para fotografiar los eventos familiares, vacaciones, am, cumpleaños. Y después de recibir los negativos y recibir las copias del laboratorio, yo escribía en el borde del negativo el evento que había registrado. Cumpleaños de mamá, vacaciones en Adícora, paseo por Choroní. Y yo fui creando ese banco de imágenes, es decir, que la memoria visual es lo que me inicia a mí en la fotografía. En bachillerato hice todos los talleres que pude realizar en Caracas. Empecé a revelar a una temprana edad, como a los 14 años ya estaba revelando en mi laboratorio, un pequeño bañito que adaptaba en casa para revelar.
y mis hermanos me tocaban la puerta y me decían, pero bueno, sal de ahí, sal de la cueva, que tienes 8 horas ahí metido, me tengo que duchar, mañana hay colegio. Y el revelar fue un gran paso para mí porque el laboratorio te conecta a otro nivel metafísico con la fotografía porque es un acto de magia, una química extraordinaria y me sentí muy empoderado. En bachillerato empecé a fotografiar am, eventos culturales, eventos deportivos, y me di cuenta que eso era mi identidad. Yo era parte del grupo o de la comunidad como fotógrafo. Me llamaban para hacer fotografías de eventos y yo me gustaba eso. Entendí que yo participaba en un grupo como fotógrafo. En, Me acuerdo una vez, como tenía 16 años y era un sábado, y yo me encontraba durmiendo en mi casa y vino un vecino a arrastrarme fuera de mi cama y me dice, no, necesito un fotógrafo para un evento, tengo un cumpleaños, una quinceañera y tengo todo contratado y se me olvidó el fotógrafo y necesito un fotógrafo y si no mi esposa me mata. Ahí dice él, ¿no? Yo, no, pero es que yo no. Pues él me arrastró, me llevó para allá, yo hice la foto, le entregué la foto, me pagó. Yo no estaba buscando nada de eso. Y dije, yo quiero hacer esto. Es decir, es un llamado. Me vinieron a pedir que yo le hiciera esto a alguien y la persona quedó muy contenta y sentí una gran satisfacción de ser el que grababa las memorias de otras personas y sentí que era una fórmula perfecta, pues, ¿no? Las primeras aproximaciones a la fotografía en nuestros países latinoamericanos tiene mucho que ver con el compromiso social, la fotografía de calle, el- la fotografía de eventos callejeros. Y ahí me inicié con mi cámara de 35 milímetros en el bachillerato, revelando, y realicé mi primera exposición apadrinada por Juan Loyola, que se llamó Ángela, en Por la Mar, que es esta que está aquí. Yo tenía 17 años y él me compró unos rollos y me dijo, mira, tengo una historia, necesito que la documentes. Era una señora que pedía limosna y la ah, municipalidad le quitó una nieta por considerar que no la podía mantener y queríamos crear conciencia sobre esto y realicé este trabajo fotográfico llamado Ángela y se expuso y bueno, para mí fue lo máximo, o sea, poder exponer en una galería. Recorrí Venezuela, hice muchas fotografías, bueno, todos los referentes National Geographic, Robert Frank, Cartier-Bresson, Gary Winogrand, fueron muchos los autores que me motivaron y realicé 3 talleres de expresión fotográfica organizados por el CONAC, el Ministerio de Cultura en aquel entonces, uno con Gorka Orronsoro, a José Sigala y el otro me voy a acordar. Y empecé a estudiar fotografía informal con talleres mientras hacía bachillerato. Seguía consiguiendo clientes y haciendo mi dinerito. Y ya cuando me acercaba al final del bachillerato, y bueno, que voy a estudiar, y me inscribo en comunicación social en la Universidad Central de Venezuela. Ahí cuando entro, el primer día de clase fue un shock muy grande porque cuando llegas a la escuela de comunicación social hay 5 salones con 80 máquinas de escribir cada salón. Me acuerdo perfectamente el sonido que producía eso y el soundtrack. Las personas que han entrado ahí, muchos de ustedes, y Gerardo lo conocerá, era un tecleo continuo y me di cuenta que la palabra escrita es el medio mediante el cual se enseña el periodismo y la comunicación. Y me frustré mucho porque no era mi lenguaje era visual. Escribir es muy difícil.
crónica, gramática, reportaje, entrevista, son géneros. Es una disciplina que requiere mucho talento y mucha dedicación y disciplina. Y mi orientación era visual. Empecé a buscar dónde estudiar fotografía, irme del país, buscar, y mi sueño era Nueva York, por supuesto. Fui a Nueva York, mostré mi portafolio, fui como de 23 años. Las escuelas que fui a Nueva York y a Boston, les gustó mucho mi portafolio, me invitaron, pero me di cuenta que era imposible, había que pagar mucho dinero o trabajar muchas horas para poder pagar una carrera, y me regresé frustrado a Caracas. Estando en Caracas, un amigo, Ricardo Gómez Pérez, al cual le agradezco mucho, me dijo que en Europa hay universidades gratuitas para estudiar, y conocí a un colega, André Gelke, que daba clases en una universidad en Alemania. Y para allá me fui y mostré mi portafolio y apliqué para la carrera de diseño de la comunicación en la Universidad de Essen, en Alemania, y fui aceptado. Eso es un examen de admisión que funciona de la siguiente manera. Mandas tu portafolio, llegan 1.500 portafolios, el comité revisa los portafolios una vez al año e invita a 150 de los autores de esos portafolios. Y yo quedé en esa selección. Cuando te invitan, vas una semana a la universidad y haces exámenes de distintas disciplinas: dibujo, escultura, expresión, fotografía, animación, diseño gráfico, y agarran a 50 y me aceptaron. Una universidad donde estaba todo lo que yo había soñado en mi vida, y yo era uno de ellos. Y no tenía que pagar. Cuando yo dije, bueno, ¿cuánto cuesta? No, es gratis, no pasa nada. Pero bueno, ¿y dónde firmo? Y bueno, ¿y cuándo empiezo? No, no, ya tienes la matrícula, no te preocupes, pero tienes que pasar el examen de alemán. Ajá, ¿y cómo es eso? Bueno, 2 veces al año se hace el examen de suficiencia de alemán, como el TOEFL, y raspé la primera y después me preparé para la segunda, y me tardó año y medio pasar el examen de alemán. La universidad te congela la matrícula durante 3 periodos, durante 3 años, hasta que arregles tus asuntos y te mudes y busques tu beca y lo que vayas a hacer y pases el examen de idioma. Logré pasar el examen de idioma y entré a estudiar diseño de la comunicación en la Universidad de Essen. Imagínense yo de 26 años, 25 años, con nuevas cámaras, laboratorio en el medio de Europa, trabajando y sin un duro. ah, Era el hombre más feliz de la tierra. Me casé con una bailarina venezolana, coreógrafa, Claudia Caprile, que estudiaba en el departamento de danza de la misma universidad. Es decir, que los dos entramos por audición en la misma universidad. Empecé a fotografiar y mi fotografía se elevó de nivel, tenía otra calidad, tenía otro nivel, otra resolución, y empecé a viajar por Europa. Entonces, imagínense yo viajando por Europa con mi cámara, es un sueño hecho realidad. Eh, Este es Claudia, en tren, en una noche llegabas a Roma, París, Firenze, imagínense. Y empecé a viajar paralelo a los estudios, fotografiaba mis temas, que era Europa, la ciudad Europa, la arquitectura. Y fue bueno, no me cabe la menor duda, el momento más feliz como estudiante y como fotógrafo, porque la libertad que da la fotografía es incomparable. Todo el mundo que hace fotografía, lo primero que percibe es la sensación de libertad. Todo lo que yo fotografíe es válido. A donde yo vaya es válido. A donde me lleve la fotografía es válido. Es decir, que la libertad empieza a ser contraproducente porque hay que ser muy estricto y regir un poco más los conceptos que vas a abordar para no estar tan disperso.
pero la libertad es un elemento que va vinculado a la fotografía y al viaje. Estamos hablando de 1985, 6 y 7, ¿no? En la universidad me topé con esta tecnología, con esta cámara, y fue un punto de quiebre en mi aprendizaje y en mi formación, porque esto es otro concepto de fotografía. Y yo considero que esta tecnología es lo que define un máster de fotografía, una persona que pueda armar este sistema, calibrarlo y exponer películas, es un máster en fotografía. La cámara viene en una caja. Esta es una cámara que está hecha hoy en día con materiales de alta tecnología, pero es la misma cámara que se utilizó cuando se inició la fotografía. Es decir, que es el fundamento de la fotografía. El sistema viene totalmente desarmado, hay que armar todo el sistema y ponerla a funcionar. Y es una fotografía que es más lenta, tiene mucho más reflexión y no puedes disparar tanto y tardas en montar la cámara. Entonces ahí recibí yo un golpe de quiebre, un golpe de inspiración, y entendí que la fotografía era mucho más amplia en su tecnología, en su forma. Los negativos son más grandes, tienen mejor resolución, la gradación tonal es extraordinaria y mi fotografía fue a otro nivel. La calidad de gris y la definición es como un sensor más grande. Eso es una tecnología extraordinaria. Yo todavía adoro este tipo de cámara, todavía existe, todavía se hacen fotografías en ella. Hay respaldos digitales, pero en aquel entonces yo hacía películas 4x5. La gama tonal es extraordinaria. Empecé a fotografiar arquitectura con esa cámara y fue un bello encuentro. La universidad me daba la cámara, yo tenía que comprar la película, me daban el laboratorio y bueno, hice este ensayo sobre la ciudad de Essen, que solo muestro esta. Paralelo en mis estudios, tuve un ensayo, un trabajo muy intenso con el departamento de danza de la universidad, que se llama la Escuela Folkvang. La Escuela Folkvang en aquel entonces era dirigida por Pina Bausch. Los nombres más grandes de la danza contemporánea estaban ahí en ese sitio, en el departamento de danza, donde estudiaba en aquel entonces mi esposa Claudia Capriles. Yo decidí hacer un ensayo fotográfico sobre la actividad de la escuela, pero mi interés era controlar la respuesta que hace la fotografía del movimiento. El ojo tiene una manera de percibir el movimiento y tiene una respuesta, pero la fotografía genera un nuevo lenguaje con el movimiento. Y bueno, yo asistía a sus clases, a los ensayos, y experimentaba con la velocidad de obturación, cosa que ya yo había visto, pero era muy azaroso. Yo no sabía por qué me salían las cosas que me salían, los fantasmas, el barrido, cómo la velocidad de obturación se relaciona con la cadencia del movimiento y cómo definirlo. Podía fotografiar en los ensayos, en las clases, en las presentaciones, y por supuesto, yo cada cierto tiempo, cada 3 meses, llevaba estas fotografías y vendía en la escuela estas fotografías. Estos alumnos me las compraban y las agregaban a sus álbumes fotográficos, a sus portafolios. Entonces empecé a experimentar con la velocidad de obturación para frenar, pero también mover el barrido, para obtener el barrido. Llegó un punto donde ya ellos no sentían mi presencia, que es algo que todo fotógrafo desea lograr: ser invisible o no ser notado, o no influir en la escena, no impactar la escena, no hacerla cambiar. Yo levantaba la cámara y podía fotografiar a mis anchas y fue un gran logro para mí.
Pude fotografiar a grandes, este es Hans Sully, grandes figuras de la danza, coreógrafos, maestros, gurús de la danza contemporánea alemana, y tengo un gran trabajo, extenso trabajo sobre este periodo de la escuela Folfang, y esto fue lo que yo quería lograr. Aquí vemos cómo una bailarina al fondo se mueve muy lentamente y una bailarina corre a gran velocidad por enfrente de la otra, y ahí veo los dos momentos que yo estaba buscando registrar. Congelar o barrer, esa relación, esa respuesta que da la fotografía, ya yo estaba llegándole al hueso. Durante mi estudio en la universidad, hay una materia que se llama expresión, donde debes hacer una exposición de un tema cualquiera con elementos audiovisuales, imágenes, sonidos, sabores, texturas. Y yo decidí hacer una exposición sobre Venezuela. Eh, Geografía, cotidianidad, economía, y convoqué a la escuela de comunicación a mi charla, era una cosa pública y fue un público y fueron mis compañeros, y durante la charla hablé prehispánico, llegada de Colón, la época colonial, la llegada del petróleo, y le di un paréntesis a Alejandro de Humboldt. Y les hablé de la historia de Alejandro de Humboldt y leí pasajes de Alejandro de Humboldt y pasé diapositivas, y los compañeros quedaron fascinados. No entendían que no, ellos no conocían a este personaje. Yo les decía, eso es como un abuelo para nosotros, eso es un pariente nuestro. Alejandro de Humboldt es venezolano para nosotros. Resulta que Guillermo de Humboldt, el hermano de Alejandro de Humboldt, es el fundador del sistema educativo alemán, entonces es una figura gigantesca, y arropó a Alejandro de Humboldt. Incluso Alejandro de Humboldt era la oveja negra de la familia, el parrandero. Pues los compañeros se apasionaron con la vida de Alejandro de Humboldt, leyeron las regiones equinocciales, hicimos reuniones posteriores y se organizó hacer un viaje a Venezuela para hacer un homenaje a Alejandro de Humboldt. Y en el año 20 aproximadamente, viajamos 27 alumnos y dos profesores por Venezuela, y cada uno realizó un ensayo fotográfico sobre la obra de Alejandro de Humboldt, pero un ensayo entendido en un extenso concepto de la palabra: dibujos, anotaciones, videos, diapositivas. Incluso algunos estudiantes no fotografiaron nada, sino que se llevaron objetos de Venezuela para ser fotografiados en estudio en la universidad. Y este es un proyecto del cual me siento muy orgulloso. Como ven, no solo hago fotografía, también curo fotografía y agrupo fotógrafos para hacer presentaciones. Creo que conectar historias visuales es apasionante, y este es uno de esos resultados. Muchos de estos fotógrafos ahora son grandes nombres de la fotografía alemana: Peter Bialobrewski, Henrik Spoller y otros que me acompañaron en este viaje. Y fue muy lindo porque cada quien hizo su ensayo. Esto es una placa 4x5 en el Amazonas, en un complejo educativo, y ahí vemos un salón de clase que es cine y iglesia a la vez. Este es el trabajo que yo desarrollé en aquel entonces. Hice un ensayo fotográfico sobre el venezolano, inspirado, por supuesto, en el trabajo de Avedon, los americanos. Yo fui a fotografiar sobre fondo blanco en una placa de 6 por 7 centímetros, y si tenías una cédula de venezolano, yo quería fotografiarte para mostrar un poco la mezcla de razas que tenemos en el Caribe. Este trabajo dio muchas posibilidades de exposiciones.
se presentó en Alemania. Algunos de los compañeros que visitaron se ganaron premios. Guido Schmidtke publicó un libro de Oscar Todman. Todman Editores le financió este libro. Y en el año 96 logramos montar la exposición. Sí, 5 años después logramos montar la exposición en el CELAR, en la sala principal, llamada Sueños de Humboldt. Y fue una gran satisfacción ver el montaje y la curaduría con el apoyo de todos ellos. Ya estaban graduados, ya estaban en otras actividades y este así era el montaje, así fue el montaje, así se veía el montaje. Estando en la universidad en Alemania, estaba el muro de Berlín. Am, un día, como en el año 88, leo en una cartelera que el sistema de intercambio estudiantil alemán iba a realizar un seminario de cultura alemana en Berlín, 7 días en Berlín para estudiantes internacionales, para aprender de política, cultura, geografía, arte, ah, y otras materias en diferentes universidades y en diferentes auditorios en la ciudad de Berlín. Y costaba algo así como $80, 7 días de pernota y comida. Y no, yo me anoto. En aquel entonces, por supuesto, el muro era el punto de roce de la Guerra Fría. Essen se encuentra a 5 horas de Berlín y yo me anoté en el viaje, pedí una cámara fotográfica en el departamento, una Rolleiflex de formato medio, y me fui para Berlín. Y este fue el documento que realicé, eso ya hace 35 años de este documento. Yo viajé en abril de 1989 y realicé un ensayo sobre el muro de Berlín, que es el motivo por el cual llego yo a República Dominicana, porque Gerardo me pide esta exposición para mostrarla ya en conmemoración de los 35 años de la caída del muro de Berlín. Y bueno, me voy para allá. Después tengo un capítulo más extenso sobre esto y ya se los voy a mostrar. Estando ahí y veo esto y me impacta mucho ver una ciudad dividida entre dos partes y ver a esta señora caminando en la acera como si nada, y para mí fue un shock muy grande y pensé que del otro lado del muro había otra persona igual caminando y había otro fotógrafo fotografiando como una realidad paralela. Fotografío el muro y me voy con los compañeros a visitarlo y veo por encima del muro porque hay unas gradas, como unos andamios donde puedes escalar y ver el otro lado del muro. Y digo, pero si está ahí mismo, yo quiero fotografiar del otro lado. Y me empeño en cruzar y ir para el otro lado y mis compañeros me dicen, no, estás loco, no te van a permitir, te van a secuestrar, eso no se puede. Y yo insisto, insisto, y mi compañero, este músico que conocí ahí, colombiano, este es un músico que tocaba música folclórica venezolana y colombiana en el metro en Berlín. Él había cruzado varias veces y me dijo, sí, vale, sí puede. Los venezolanos pueden cruzar y los colombianos. Presenta tu pasaporte y vete para allá. Total que consigo el checkpoint Charlie una noche caminando. Digo, por aquí es que voy a cruzar. Bueno, me armo de valor porque había muchos signos que indicaban que era algo temerario lo que iba a hacer. Y me jubilo de mi clase de ese día y me voy al Checkpoint Charlie y esto es lo que encuentro, pues. Algo muy intimidante, la frontera llena de guardias, este señor mirando por el otro lado, saludando a su familia que le hacía señas con un papel, una servilleta, una tela blanca,
se saludaban. Y yo hice esta fotografía y esta fotografía aterrados para después acercarme y cruzar. Para hacer el cuento corto, me entrevistan, me hacen todas las preguntas habidas y por haber, y me dicen, bueno, tienes que cambiar 30 marcos para occidentales a marcos orientales, y tienes que regresar por aquí a las 12 de la noche. Y cuando entro, esto es lo que encuentro. Es como un mundo quedado en el tiempo, como un parque temático. Es decir, la estética, los autos, el olor, porque la gasolina era distinta, no había publicidad, no había tipografía, era muy escaso el uso de la tipografía y de manera muy rudimentaria. Como ven ahí, en esas cajas no hay logotipo, es todo muy austero y una cadencia muy lenta, la gente se movía muy lento, sentía como que había otra velocidad comparado con Berlín Occidental, que era un furor como Nueva York o como Londres o París, pues una ciudad pujante 24 horas al día. La estética era muy inapetente, la manera de ofrecer los productos mm, no tenía ningún tipo de enganche con lo visual, era muy elemental como de primaria. Y logro salir ese día de ahí y el valor que tienen estas imágenes que hice es que 6 meses después cae el muro de Berlín. Es decir, que yo logré entrar a Berlín Oriental y hacer estas imágenes antes de que todo esto desapareciera. Llego a la universidad y cuando en la universidad los profesores ven las fotos dicen, bueno, ¿y cómo es posible? ¿De dónde son estas fotos? No, yo fui a Berlín y les cuento. Pero ¿cómo obtienes las fotos? Bueno, crucé y fotografié, pero no te quitaron los rollos. No, no, aquí están. Porque en aquel entonces, al cruzar la frontera, el guardia te quitaba los rollos y te decía, no, lo vamos a revelar y te lo mandamos por correo, por cuestiones de seguridad. Total que yo tuve la suerte de sacar mis rollos y revelar mi material. Ese material es mucho más extenso. Después de hacer esta presentación, voy a mostrarles algo más de ensayo. Una vez en la universidad me preparo para hacer mi tesis de grado y decido algo muy audaz, que es fotografiar bailarines y hacer un ensayo y una investigación sobre la respuesta que hace la fotografía del movimiento, pero con la cámara Sinar, la que les mostré, la 4x5. Entonces los profesores me dicen, no, pero eso no se puede hacer, es muy complicado porque tú no estás viendo por la cámara cuando disparas. Y yo digo, bueno, pero no importa, yo voy a poner una marca en el piso, gradúo y calibro la cámara para ese punto y el bailarín se tiene que mover ahí y todas las fotos van a ser iguales. Un poco siguiendo de la escuela de Düsseldorf, que es la repetición del mismo sujeto una y otra vez, que fundó los Becher, la pareja Becher. Y mi investigación se basa en traer iluminación de flash que me permite frenar el movimiento, pero a la vez utilizar una larga exposición. Y estas son las placas. La metodología que utilicé fue fotografiar primero con material Polaroid, explicarle al bailarín qué es lo que estaba haciendo, es decir, que el bailarín veía la Polaroid se revelaba en 90 segundos frente a nuestros ojos, el bailarín podía ver el movimiento y empezar a darme resultados, cambiarse de vestuario, cambiar la cadencia, es decir, que yo disparaba varias Polaroid antes de disparar el negativo. Los bailarines venían corriendo a ver la Polaroid, se entusiasmaban y empezaban a darme cosas y fue una colaboración extraordinaria y este fue el trabajo que hice. Si fotografían a alta velocidad, frenan el movimiento. Eso lo conocemos. Es decir, fotografía de deporte, de vida salvaje, de bailarines, de gimnasia.
Tú puedes frenar el movimiento con la velocidad de obturación. Pero si tienes un flash y reduces la velocidad de obturación, empiezas a aparecer el fantasma y frenas el movimiento. Es decir, lo mejor de ambos mundos. Ya tenía la fórmula para controlar el barrido y el frenado en una misma imagen. Y este es el resultado de este trabajo. Era muy divertido porque yo disparaba, como les conté, unas 5, 6, 7 Polaroid para afinar las luces, bajar la intensidad de la luz de teatro y poner los flashes y cambiar, porque cada movimiento necesita una afinación especial, porque cada persona se mueve a diferente velocidad. Y los bailarines venían corriendo a ver la Polaroid. Y cuando yo cambiaba a película, ellos venían corriendo a ver la Polaroid y le decían, no, eso es un time negativo, hay que esperar. Y me decían, estás loco, pero ¿cómo vas a esperar? ¿Cómo puedes dormir? No, hay que esperar. Yo tengo que ir a revelar y nada de lo que yo revele va a quedar igual a la Polaroid. Es decir, que cada movimiento es único, es como una radiografía, es como la máquina del tiempo, antes, durante y después. Es una respuesta visual al movimiento, como una radiografía. Cada persona va a dejar un fantasma distinto por su volumen, por la gravedad, por el empuje que le da, y cada fotografía va a ser única, es imposible repetirla. Es una mancha que se genera cada vez que se dispara. Aquí vemos cómo el bailarín, vemos los pies que da un paso, otro paso, salta, y en el momento del punto máximo, yo disparo con la otra mano los flashes y freno el movimiento, y después cae. Es decir, que yo disparo una foto con dos manos. Abro el obturador, pero durante la obturación golpeo al bailarín con un flash. Este, esta tesis mereció la calificación summa cum laude y fue escogida entre las mejores tesis de grado de Renania del Norte y se expuso junto a las otras mejores tesis de grado en el Museo Karl Ernst Osthaus en el año 93. Termino mi carrera y me regreso a Venezuela. Inmediatamente cuando llego a Venezuela monto mi taller de fotografía. Inmediatamente empiezo a dar clases en ProDiseño y a trabajar comercialmente. Siempre tuve muy claro que quería enseñar y dar clases un poco para dar a la sociedad y para ofrecer a los jóvenes algo que yo no tuve, pues un sitio donde aprender fotografía. Yo hice una carrera de diseño de la comunicación, mención fotografía y cine, una maestría en Alemania. Y yo quería llevar ese conocimiento y empecé a trabajar en mi estudio de fotografía con cámara 4x5. Trabajé con diseñadores extraordinarios, con la escuela de diseño gráfico en Venezuela, que es muy rica. Este, y hice trabajos que me llenaron mucho en aquel entonces y de lo cual me siento muy orgulloso. Em, el Centro de Arte de la Estancia estaba abriendo, de diseño de Álvaro Sotillo, curaduría de Marcela Ermini e Ignacio Urbina. Me invitan a fotografiar los productos que se van a exponer ahí. Hice fotografías de productos y de procesos con la cámara 4x5, con la cámara CINAR de placa, o sea, altísima resolución, y se generaron documentos, bueno, de la factura de Álvaro Sotillo, Ariel Pinto, eh, de esta calibre, pues. Una, una, una publicación de altísimo nivel, material extraordinario. Um, en el año 96 empiezo a dictar clases de fotografía en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela y estando haciendo mis clases me comisionan fotografiar los edificios
de la ciudad universitaria para promocionarla ante la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Dirigí a un grupo de fotógrafos y yo mismo fotografié, hicimos un informe, bueno, los arquitectos hicieron un informe detallado de lo que significa el impacto que tuvo para la ciudad y lo extraordinario que es esa propuesta arquitectónica como campus. Y en el año 2000 es nombrada Patrimonio de la Humanidad y logró un gran reconocimiento en la comunidad de arquitectos en Venezuela y empiezo a fotografiar arquitectura mucho más profesionalmente y hoy en día digo que es lo que más me gusta, ¿no? La fotografía de arquitectura, lo que más me conecta. En el año 2000 me llama El Nacional, uno de los principales periódicos de Latinoamérica, en aquel entonces, para dirigir el departamento de fotografía, pero con miras de eliminar el proceso de película analógico y cambiar todo el proceso a digital, cosa que estaba sucediendo a nivel mundial. Todos los grandes periódicos del mundo estaban cambiando a la fotografía digital. Es decir, que mi trabajo fue destruir el laboratorio y construir un laboratorio digital. Paralelo a esto, hacer un periódico diariamente, periódico de 100.000 ejemplares, 5 cuerpos, 2 revistas. Este, ahí estuve 7 años. Yo llamo esto mi doctorado en fotografía documental, en fotoperiodismo. Fue una experiencia sumamente extraordinaria, enriquecedora. Tengo grandes recuerdos. Al final de cada día tenía que presentar los trabajos a la mesa de redacción para diseñar el periódico del día siguiente. Es la única manera que me he visto empleado. Ahí ya yo no fotografiaba, yo estaba solamente en un escritorio diseñando el manual de procedimiento digital. Compré $250.000 en cámaras, películas, software, computadoras y entrenar al personal para que se ajustaran a los estándares internacionales. El Nacional me envió al New York Times de Nueva York, al Tiempo de Bogotá y La Nación de Argentina para ver cómo ellos habían realizado esa transición. Después de 7 años, un día tuve una epifanía, digo, hoy renuncio, ya el periódico está 100% digital, yo renuncio y continúo con mi práctica profesional y mis clases y pude ya descansar un poco de ese frenesí que es el periodismo y hacer fotografías para medios impresos a una velocidad más lenta, más controlada, y pude trabajar con muy buenos proyectos editoriales como Funda Hígado, que tenía un periódico mensual de salud, y yo hacía historias o mandaba a hacer historias y empecé a editar y a curar trabajos de otros fotógrafos, como lo hacía en el Nacional, que yo editaba el trabajo de los personajes, de los fotógrafos. Trabajé con Sergio Dávar en sus publicaciones, un editor venezolano que todavía hace muchísimas publicaciones, y logré hacer productos editoriales de altísimo impacto, como este aniversario de la agencia de publicidad ARS en Venezuela, que son los tipos más creativos en publicidad en Venezuela, y hicimos una propuesta de hacer algo más fresco, más relajado, y les gustó y nos compraron la idea. Trabajé mucho con la alcaldía de Chacao y con los arquitectos haciendo fotografías de la ciudad. En aquel entonces la alcaldía de Chacao estaba haciendo renovaciones del entorno urbano y me contrataron para fotografiar y se sacaron publicaciones y libros de estos nuevos espacios. Y esto es una anécdota bien interesante aquí que voy a traer a colisión. Estaba mostrando mis trabajos de los bailarines alemanes en Venezuela y una persona se me acercó y me dijo, mire, yo quiero que me fotografíes los caballos como hiciste con los bailarines. Yo, ¿cómo? Pues, eso no se puede hacer.
Pero ¿por qué no? Bueno, porque tendría que construir un set alrededor del caballo, tendría que ir para allá, tiene que hacerse de noche, tengo que este, montar un tinglado y a todo me dijo que sí y logré hacer esta serie de fotografías 25 años después, ya en digital, pero es la misma técnica que utilicé en mi tesis de grado con los bailarines y el movimiento. Entonces, cada animal tiene su fantasma, porque cada animal tiene su manera de moverse. Me dedico mayoritariamente en los últimos años en Venezuela a fotografía de arquitectura. Ya varios estudios de arquitectura me contrataban fijo. Estaba muy feliz produciendo imágenes para estos talleres, estos estudios de fotografía y realmente me profundicé, me afinqué, aprendí, estudié varias técnicas fotográficas, panoramas, render, HDR y logré este tipo de resultado. Todo esto es Caracas, se ve muy Miami, pero todo esto es en Caracas. Mira, son las 6:53, ¿vale? Lento. Bueno, ya voy a terminar esta parte de la presentación. Como les digo, estoy en Miami desde el 2017. Aquí todo, la ecuación cambia, hay que hacer de todo. Empecé a fotografiar moda aquí en Miami, a través de un contacto, me contactó Oscar Carballo, él me invitó para hacer una sesión de fotografías de un show. Cuando llego allá me dijo, no, yo creo que fotografías en el camerino. Y hice este ensayo fotográfico de la preparación de las modelos y tuvo muy buena acogida en las redes sociales y la gente lo vio mucho. Yo hice totalmente libre mi trabajo ahí y empecé a dar clases en el Miami Institute of Photography y el Instituto Marangoni Miami, que es un instituto de altísimo prestigio italiano, funda una escuela aquí y contrataba el estudio del Miami Institute of Photography para hacer sus clases. Y yo era el que les daba las clases a estos estudiantes de moda. Y una vez me llamaron y me dijeron que si quería dar clases en el Miami, en el Marangoni, Instituto Marangoni. Y desde entonces estoy fotografiando, estoy dando clases ahí y le fotografío los proyectos. También le hicimos una página web para Oscar Carballo, una e-commerce site. Y esto es algo del trabajo que he estado haciendo con los estudiantes de Fashion Styling del Instituto Marangoni. Ellos traen sus proyectos, sus ideas, su mood board, y yo los ilumino y los fotografío. Y les enseño cómo montar la escena. Voy a hacer una pausa aquí y hacer un pequeño receso Vas para... bastante, vamos bien, porque creo que podemos tomarnos unos minuticos. Ok, Empezamos a puntuales. vale. Este, mm, Voy a mostrarle este portafolio que armé para esta charla. Vamos a ver algunas imágenes que estaban ahí, pero muestra un poco la trayectoria. Aquí está el trabajo del muro de Berlín. Este trabajo recibió ahorita el 9 de noviembre una condecoración, perdón,
Ahora sí lo vemos. Este portafolio lo armé para esta charla. Resume un poco mi vida y está, no, está, es temporáneo, no está en orden cronológico. Este es el trabajo sobre el muro de Berlín. Como les contaba, ahorita el 9 de noviembre se presentó aquí con apoyo de el consulado alemán y Dorcan, el Doral Contemporary Art Museum, y la ciudad le ha dado un reconocimiento a la exposición y recibí este honor. Aquí narro un poco la historia de la exposición. Se presentó por primera vez en el 2011 en Cubo 7 y después se presentó varias veces y Gerardo ahí la retomó y la presentó en la Asociación Cultural Humboldt. Este es el trabajo de tesis de los bailarines que les contaba. Este es el catálogo del Museo Karl Ernst Haus, donde se presentó junto a otras tesis de grado. Estos son los libros y los bocetos que yo hice para eso. El trabajo de los caballos. Este es el proyecto de Alejandro de Humboldt. Cuando hicimos el proyecto de Alejandro de Humboldt, también los fotógrafos alemanes que me acompañaron dieron charlas y talleres en la Asociación Cultural Humboldt y en Prodiseño. El trabajo que yo realicé en aquel entonces, la exposición, el trabajo de la ciudad universitaria. Como ven aquí condenso un poco más todo y bueno, las publicaciones que surgieron de ese material. Diseño industrial en Venezuela, la experiencia en el Nacional, publicaciones realizadas, fotografié mucha comida, muchas recetas, arts, arquitectura en Chacao, diseño gráfico. Sí, está todo aquí. Ah, bueno, este proyecto no estaba ya. En el 2015 se publicó, este fue un trabajo como de 3 años, se publicó la guía de Caracas del Valle al Mar, patrocinada por la Junta de Andalucía y el Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, y yo hice de curador, fotógrafo y curador de esta guía, un libro realmente extraordinario en 2 idiomas. Actualmente trabajo como editor y administrador de nube para la Fundación Empresas Polar. Trabajé muchos años con ellos fotografiando. Desde entonces les archivo las imágenes en una nube y ellos distribuyen sus trabajos en todo el país. Y yo soy el curador. Actualmente hago ese trabajo. Quería mostrarle aquí esta casa. Es mi casa. Yo soy hijo de arquitecto. El arquitecto Jorge Castillo, una eminencia en la arquitectura latinoamericana. Y este trabajo fotográfico yo lo estaba haciendo desde que no había nada en esta casa. Esto es una casa que queda en San Antonio de los Altos, a las afueras, a unos 30 kilómetros a las afueras de Caracas. Y está todavía ahí. Mi hermano Juan Carlos, arquitecto, vive ahí. Y es una utopía de casa, es parte de mi historia. Eh, yo ayudé a construirla, la viví mucho tiempo ahí. Y como les cuento, la fotografié desde que no había nada. Es una casa que mi mamá la llama una casa escuela porque muchos de los que trabajaron ahí eran jóvenes que aprendieron
cómo construir, porque esta era una manera de construir no convencional y teníamos que adaptarnos al diseño que tenía mi papá en la mente. Se puede visitar, se pueden agendar visitas. Tenemos un Instagram, la casa se llama Luteón Villa con TH. La página es luteonvilla.com y el Instagram es Luteón Villa. Plaza Amarillo. La Casa del Amarillo. El Amarillo es la urbanización donde se encuentra y esta es la casa. Aún no se ha terminado, es un proyecto que quedó así en el tiempo y así se terminó porque este espacio queda cerrado, pero nunca se cerró. Y esto es un poco el trabajo documental que yo realicé mediante se construía. Esta casa fue escogida como parte de la exposición del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York en el 2014 y se expuso. Estas fotografías se expusieron en el MoMA en una exposición que se llamó Arquitectura Latinoamericana en Construcción y se hizo una curaduría de arquitectos latinoamericanos. Escogieron a mi papá y en sus dos obras que escogieron, las fotografías son mías. Tengo el caché de haber expuesto en el MoMA, estoy en un catálogo ahí. La otra obra que se presentó ahí es la Casa Mara. La Casa Mara lo conocen muchos de ustedes como los módulos. Es una vivienda circular hecha en fibra de vidrio como una casa indígena, como una mandarina, y es proyecto de mi papá. Se construyeron en aquel entonces y se presentó en el MoMA también. Estas fotografías que ven ahorita están en el catálogo de esa exposición. Como les cuento, yo me inicié con la familia. Estas son mis primeras fotos. Yo tenía 14 años, ya revelaba mis cosas. Y esto es lo que hacía. Ahí vivíamos nosotros. Ese era mi cuarto. Nosotros nos mudamos a San Antonio de los Altos, a una casa que no tenía muchas habitaciones. Entonces, papá montó uno de los módulos, en el jardín. Y ahí vivíamos nosotros, los tres mayores. Éramos 8 hermanos varones. Tengo más, pero veo que el tiempo corre. Quería Sí, dejar para las preguntas, los comentarios. además que creo que es una forma muy bonita de terminar porque inicias de alguna manera este itinerario visual con ese, digamos, ese deseo, esa pulsión de registrar la memoria visual de la familia. Y ciertamente, ya con las fotografías del MoMA, nosotros nos damos cuenta cómo ir elaborando, construyendo esa memoria, ese archivo. Además que me llama mucho la atención ese detalle de que tenías esa sensibilidad para notar la indexación, es Sí, decir, organizar el mundo. organizar el archivo y yo creo que eso es algo muy interesante porque además creo que nos permite visualizar ese trabajo del fotógrafo, pero también del curador, del organizador de todos esos materiales, de todos esos negativos, ¿no? De todos esos procesos. Y nos damos cuenta también de un elemento interesante en los itinerarios visuales, y es precisamente que algo que ocurre en un lugar, en un momento
luego tiene una resonancia. Por ejemplo, todo el trabajo que hiciste en la escuela de danza en Alemania, en tus años de formación, luego tienen sin duda alguna una repercusión, una reverberación en el trabajo que hiciste con Oscar Carballo, por ejemplo, ¿no? También. Donde te tienes que meter entre las modelos y también implicarte desde adentro, ¿no? Que es ese ejercicio que lograste hacer Una destreza que se desarrolla. con las bailarinas y ese acompañamiento al trabajo de tu papá desde la memoria visual familiar, lo vemos también que tiene un impacto cuando te corresponde desarrollar la fotografía arquitectónica y además la fotografía arquitectónica patrimonial, como es en el caso de la ciudad universitaria. Creo que eso es un detalle muy interesante, muy significativo. Me gustó también, digamos, cómo estableciste ese proceso de, digamos, ese proceso de exploración, pero a partir de dos ejes interesantes, cómo congelar y cómo barrer, ¿no? O Sí. sea, como en el universo de posibilidades de la fotografía que te brindaba la cámara, Las entendiste que limitaciones del ojo. sí, pero que era allí, es decir, esa pequeña puerta que se abre, porque además lo mencionaste en algún momento cuando narrabas de, bueno, Europa era esa libertad, era salir, montarme en un tren, amanecer en París, volver, estar por Italia, pero al mismo Hacer lo tiempo, que bueno, sea, sí. la necesidad, o sea, ese placer de la libertad en el ejercicio de la fotografía, pero al mismo tiempo la necesidad de establecer, digamos, de consolidar una estructura Parámetros. que te permitiera articular tu lenguaje fotográfico. Yo creo que esos son elementos que yo tomo acá y además que lo mencionas con la idea de la lentitud, una forma de contrarrestar esa dispersión que brindaba la exploración y el viaje. Estoy leyendo mis notas que Sí, tengo sí, aquí. sí, tiene toda la razón. Son tus Porque palabras. cuando yo llego a la tesis, los profesores me reducen el campo de trabajo y me quedo en un pequeño campo de exploración y el proyecto crece verticalmente, que es la dimensión artística, que es el logro, pues, ¿no? Ese trabajo de tesis fue primera vez que se hacía algo parecido en 4x5 movimiento con, se llama iluminación mixta, porque tiene luz continua y luz de flash. Y quiero destacar algo que es muy propio de la fotografía, y digamos en tu relato queda muy claro también, y es la fotografía como oficio, es decir, Sí, que se forja en el laboratorio, en esa magia, en esa relación metafísica, como tú la llamaste, ¿no? Pero que también se relaciona en la fotografía profesional, editorial, por ejemplo, es decir, donde te tienes que ya que involucrar con equipos de trabajo o con el fotoperiodismo, ¿no? Porque son elementos que tú vas incorporando que sirven, yo lo llamo reserva de inspiración. Es decir, en esa sí, práctica profesional de la sí. fotografía se va acumulando una cierta experiencia, un cierto conocimiento técnico, una cierta experimentación que luego va a permitir de alguna manera tomar decisiones a la hora de desarrollar tu propuesta y tu proposición. Aquí hay un comentario del amigo Miguel que nos dice espectacular, felicitaciones, resalta la pasión y creo que es uno de los ingredientes importantes, ¿no? Sin duda alguna, una excelente presentación. Yo intenté hacer un ejercicio que no lo pude completar, pero que lo voy a destacar también porque, bueno, a lo largo de la charla de Jorge fue mencionando nombres. Ricardo Gómez Pérez, Juan Loyola, Pina Bausch, Alejandro Humboldt, un nombre de diseñadores venezolanos, arquitectos, Carlos Raúl Villanueva, tu padre, que más allá de la relación familiar, bueno, es un importante arquitecto venezolano también, que pudimos ver la Casa Mandarina, como la llamamos, que son los módulos, y también la Casa Amarillo. Eh, y yo creo que eso es bien importante porque en esos itinerarios visuales siempre hay lo que uno denomina
otros significativos, es decir, personas que van de alguna manera aportando en determinados momentos elementos para la construcción de tus propuestas, de tus proposiciones. Y eso es un hecho muy significativo, es decir, no es el fotógrafo solo en el estudio, no, es la fotografía en relación, además en relación en torno a su campo, ¿no? Por eso los diálogos, identificar incluso estos pequeños ejercicios. Aquí hay muchos fotógrafos que estamos convocados y reunidos para escuchar. Yo creo que eso forma parte de esa trayectoria importante pues, en los procesos creativos. Yo quisiera, bueno, está abierta el derecho de palabra, no lo queremos. No sé si tiene algún comentario. Esteban levantó la mano. Hola, hola. Hola Esteban. Verga, Jorge, de verdad que me dejaste en shock. Pero de nuevo vuelvo a conectar con esa Venezuela maravillosa, espectacular que tuvimos. Y realmente tú, pues con esta presentación me alborotaste, o sea, y me aguaste el guarapo en cuanto a toda esa parte que vivimos en esa Venezuela donde éramos felices y no lo sabíamos, y parte de toda esa historia bonita. Veo que tú tuviste mucho que ver y la aprovechaste en su tiempo porque realmente fuiste uno de esos grandes exponentes visuales, porque viendo tu trabajo realmente con eso vivíamos y nunca me pasó por la cabeza que eras tú el promotor, el autor, el nada, porque eran tantas cosas, pero realmente impactado, impactado gratamente, te felicito, o sea, qué Gracias. orgullo, qué matraca de fotógrafo, de curador. Y hacia ahí va mi pregunta, porque veo que tu trabajo, tus estudios están más ligados al tema de como fotógrafo per se, pero luego entiendo que eres curador. ¿Estudiaste eso o eso vino con la práctica? Pero aprovecho también para preguntarte algo sobre esa transición que tú haces de la fotografía analógica a la digital. eh, ¿Qué desafíos y qué oportunidades encontraste cuando lideras ese cambio en el ámbito periodístico? Pero también cómo impactó eso en tu trabajo artístico, porque veo, o sea, lo que hiciste en Alemania y luego lo que hiciste, o sea, eran muchos temas y cómo ese tránsito, porque los veo tu trabajo primero que fue muy, muy de rollo y luego pasas a la parte digital, eso te definió de alguna forma tu trabajo. Y otra parte, en ese trabajo de Grietas Invisibles, donde el tema histórico es relevante, porque realmente tuviste una gran oportunidad y no la desperdiciaste, ¿cómo abordaste la selección y presentación de esas imágenes para transmitir tanto la memoria colectiva como tu visión personal de ese momento? Gracias. Muy buena pregunta. Mira, la curaduría le he aprendido con el tiempo y con mis amigos. Incluso tengo un boceto de libro de cómo editar fotografías. O sea, la experiencia en el Nacional me conectó con editores a nivel internacional, es decir, hablaba con directores de fotografía, con head of department, directores de otros departamentos, y le hacía esas preguntas. Pero ¿cómo es que elige? Es todo muy orgánico y no hay nada escrito, y yo quiero escribir algo sobre eso. Pero yo la curaduría la he estudiado empírica, con Gerardo, con otros amigos que me han ayudado. Con la parte digital, cuando vino lo digital, yo recibí un golpe muy grande. Para mí fue una depresión muy fuerte. Yo ganaba buen dinero con mi cámara Sinar, yo fotografiaba carros para publicidad, ganaba buen dinero, y vino lo digital, inmediatamente todo se derrumbó y yo quedé muy contrariado. Por eso agarré el trabajo en el Nacional, porque, bueno, me llaman, fue un honor para mí que me llamaran. Cuando yo llegué a enfrentarme a 24 fotógrafos de planta y colgar mi cámara y mandarlos a la calle todos los días y ver su trabajo al final del día y corregirlos y enseñarles.
las cosas que yo sabía y entendí que el tema digital tiene que ver con la evolución del lenguaje fotográfico. Y después me reconcilié. Yo estaba muy contrariado porque ya todo el mundo podía hacer lo que yo hacía. Y después vino el Instagram, vino el Facebook y vi grandes autores, vi el lenguaje fotográfico muy buenos y dije, es ahí donde viene la parte digital. Todo el mundo puede hacer fotografía. Yo me imagino que la fotografía digital habrá curado gentes de depresión, de cáncer, de frustración, porque lograron expresarse. Y cuando yo empecé a ver los lenguajes y la cantidad, dije, ah, no, esta es la punta del iceberg, este es el renacimiento de la fotografía. Yo me adaptaré como sea, pero hay tantas cosas interesantes sucediendo en términos de lenguaje que me reconcilié con lo digital. Me tardó mucho reconciliarme con la técnica, porque al principio era muy malo lo digital. Ahorita está en un nivel extraordinario. Y con respecto a la curaduría, fue muy interesante. Esa exposición la montó Andrés Manner, Gabriel Osorio y Ernesto Constante de Cubo 7. Ellos me invitan a hacer una exposición en esta nueva galería que tienen. Yo preparo mis materiales, vienen a mi taller y les muestro mis, las fotos de la danza y de esto y lo otro y no sé qué. Y por ahí en una caja decía el muro de Berlín. Y Andrés Manner dice, ¿qué es eso? Y le echo el cuento. Inmediatamente dijo, eso es lo que queremos. Entonces me puse yo a escanear negativos y no sé qué, tratar en los contactos y les entrego el material y trabajamos juntos y vienen con de 600 fotos que yo hice en ese viaje, una cosa, escogieron 27 fotos y generó mucha controversia conmigo y discutimos y peleamos y lloramos y nos reímos y tomamos cerveza y volvimos a hacer otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Y yo cedí. Yo, bueno, vale, tu galería, vamos a hacerlo. Se montaron esas 27 fotos y dos de las fotos que ellos escogieron, que yo estaba rechazado a incluirlas, yo no estaba de acuerdo, son las mejor vendidas de la exposición. El contrabajista y la doble exposición, esa misma. Y yo no las iba a incluir. Inmediatamente entendí el rol del curador y cómo retirarse de la obra para entregarse en manos de otros. Porque mi libro del Muro de Berlín era totalmente distinto, era muy documental, muy periodístico. Incluso Gabriel me dijo, mira, búscale un título. No, se llama El Muro de Berlín. No, 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 que eso tenés que ponerle un título. Y le puse grietas invisibles. O sea, cosas que ya la fotografía iba a revelar, en el sentido de laboratorio, voy a revelar la fotografía y se van a ver las grietas, ¿no? Porque venían. Y eso fue una experiencia curatorial muy importante. Y de ahí, bueno, trabajé con Gerardo, hizo la curaduría, le cambió el orden a esas 27 fotos, incluyó otros conceptos. Y la exposición ha tomado cuerpo solo y cada vez que viene el 9 de noviembre me llaman para mostrarles esa historia. Y quería hacer otro comentario sobre el archivo, que cuando me llama el MoMA y me dice, mira, que queremos hacer una foto, queremos hacer una exposición de arquitectura, no sé qué, y queremos una foto de los módulos, y no conseguían por ningún lado, yo tengo en el archivo, así, aquí están. Y para ellos fue como encontrar una mina de oro. Y para mí era normal, y no, no, aquí están, tienen 25 años de hecho eso negativo. Entonces aprendí el valor que tiene el archivo y la exposición del muro de Berlín es valiosa por haberla archivado, porque más y mejores fotos que las mías habrá, pero no se saben dónde están ni saben quién las tiene. Por haberlas atesorado y catalogado es que se pudo dar. Y mira, hoy en día la gente la ve, la exposición, y se conmueve. O sea, ya el tiempo que ha transcurrido ya es algo que no se controla
porque el tiempo genera algo. Félix Molina es el otro fotógrafo que me dio clase y Félix fue el que me dijo lo que hace el tiempo en las fotografías, porque yo era un adolescente y le digo, oye Félix, pero estas fotografías de La Guardia son malísimas, porque tienen valor. Bueno, porque son de 1897. Bueno, pero es que el puerto de La Guaira no se ve nada, es el tiempo, el valor que tiene. Y fue muy interesante esa reflexión. Es decir, que el archivo es una obra fotográfica. Voy a a tomar la palabra un poco, bueno, como por haber acompañado el proceso curatorial de Grietas Invisibles. Hay otro dato interesante, es en la concepción del trabajo. Esas 27 fotos que fue seleccionado por el grupo de la Galería Cubo 7, Andrés Manner, Gabriel Osorio, ¿y cuál es el otro fotógrafo que estaba allí? Ernesto Constante. Y Ernesto Contaste, pero además se pensó siempre como una exposición viajera. Es decir, una vez que se seleccionaron esas 27 fotos, se pensó para marcos de IKEA, se pensó que tú lo Y podrías enviar en una pequeña caja, es decir, que ya... era para difundir. y entonces ha sido una exposición además acumulativa, es decir, cada vez que se va mostrando, se le va dando un sentido distinto y se le va agregando, digamos, una capa narrativa desde el punto de vista expositivo, curatorial. Por ejemplo, cuando se exhibió en República Dominicana, adquirió protagonismo precisamente el contrabajista Sí, y nosotros invitamos a unos músicos a participar, que participaron en la clausura y en la inauguración. Pero además nos planteamos preguntas, qué música se escuchaba en ese momento, claro. ¿no? Y entonces cuando tú incorporas ahora ese contexto del sonido, es decir, cada vez se va agregando un elemento, una posibilidad que puede tener de alguna manera un sentido, en este caso museográfico. Por ejemplo, hemos pensado qué bonito sería mostrar la exposición y colocar 99 globos rojos en el techo, porque era la canción de 99 globos rojos de un grupo que Y estuvo muy de moda en el momento, a partir de una composición de otro grupo que era Scorpio, una cantante que era Nena. Es decir, uno se va enterando de ese tipo de cosas que agregan valor a la curaduría. Y bueno, hay un gran proyecto y es poder trabajar además para mostrar otros materiales que son postales que desarrollaba Jorge cuando estaba en esos viajes, que enviaba postales que hacía él mismo. Entonces, bueno, eso es bien interesante. Primero por ese carácter acumulativo que se transforma. Además, cada curador o cada persona que escribe agrega un poco de sí, sentido y todo eso se va acumulando. Es decir, todo eso se va, es un archivo abierto, como una especie de catálogo abierto, ¿no? Que, que de verdad que yo creo que verla en el tiempo, ver las distintas sí. propuestas va a ser muy interesante. No sé si hay otra palabra, algún otro comentario. Mientras, búscate a alguien que quiere preguntar, pero les voy a mostrar una primicia que tiene que ver con el archivo. Mientras yo fui jefe del departamento de fotografía, los últimos años ya las cámaras de películas estaban obsoletas y la película estaba ahí y yo empecé a agarrar la cámara y a las 5:30 de la tarde, después de ir a la reunión de pauta, para liberar presión, empecé a hacer un ensayo fotográfico sobre el centro de Caracas. Y tengo un ensayo que se llama Viaje al Centro, que van a ver ahorita, que es primera vez que lo muestro, que lo pensé como el muro de Berlín. Yo dije, esto va a cambiar, esto va a ser otra cosa. Aquí hay un muro intangible, pero está el muro, y esto va a mutar. Entonces les voy a enseñar rápidamente un ensayo, un pequeño ensayo fotográfico de el centro de Caracas en 2004. Fíjense las coincidencias con el trabajo de Berlín. Esto ya no existe, ni las ropas, ni los carros, ni la economía, ni la comida.
Y yo salía a las 5:30, entre 5:30 y 6, a comerme un perro caliente, porque eso es lo que hacía, con la cámara encima y fotografiaba con películas que ya estaba a punto de vencer, con cámaras que estaban obsoletas, la calle de Caracas, sabiendo que eso estaba en vía de extinción y que venía otro sistema a formarlo. Esto es algo que conseguí hace poco y digo, déjame mostrarlo en la charla porque eh, para mí tiene el mismo valor que el muro de Berlín, que ejerce el tiempo sobre las imágenes. Y esa actividad corporal, y la anatomía y la arquitectura y cómo la ciudad evoluciona, está aquí también en este ensayo, que se llama Viaje al Centro, porque el Nacional se encontraba en el centro de Caracas y yo iba en metro, que era lo más conveniente, y yo viajaba para el centro. Entonces se llama Viaje al Centro, un poco también haciendo alusión al viaje al centro de la Tierra. Y esto es 2004, 2005. Y eso ya no es así, existe, ¿no? Ya cambió. Y es la misma mirada de la ciudad, los edificios, sus personajes, sus vestuarios, su comercio. Y es hecho en película. Negativo color 400 ASA, que era lo que usábamos en el periódico en aquel entonces, y quedaban varios rollos, bueno, quedaban resmas de rollo, porque ahí hay una estación de metro hoy en día y ya cambió todo eso. Qué vaina tan buena. Interesante, ¿verdad? ¿Qué cantidad de lecturas puede tener uno ahí? Me encanta la actividad por corporal, la postura, viene de la danza, expresa tanto cómo la gente se para y cómo se mueve. Ahí te dejo esa, Gerardo. Bueno. Eso hay que exhibirlo, Gerardo, móntate en esa, que eso hay que verla. Jorge, ¿esa foto la haces caminando o te escondes? Sí, ¿Qué haces para que no te... caminando, sí, sí, caminando, caminando. Yo salía, yo salía del departamento de fotografía y caminaba por las cuadras alrededor del periódico y eso era lo que encontraba. Y yo iba sin cámara y yo decía, qué fabuloso esto. Y me gustaba a las 5:30 cuando la gente regresaba del trabajo y nadie te ve porque Se va a enfocar en llegar a su casa. sí, sí, ya es de tarde. Y yo me sentaba a comerme un perro caliente y comiéndome el perro caliente disparaba y después iba y tal. Y fotografié mucho, pero hice esa pequeña selección para mostrárselo. Qué lindo. ¿No has vuelto más a Venezuela? Sí, fui en el 2020, 2021, este, a ayudar a mi papá y a mudar mis cosas y eso. Estuve 2 meses, me fui a sacar el pasaporte y me tomó 8 semanas, 2 meses y medio de hacer el pasaporte. Pero después de 7 años fui. Wow, qué bueno. Excelente. Bueno, creo que ya estamos llegando al final. De verdad que agradecido, Jorge. Ha sido un paseo muy interesante por ese itinerario visual cargado de creatividad, de curiosidad, Azar. de riesgos también, es Sí, decir, de procesos de transformación. Eh, de verdad que yo me quedo con dudas yo de si el trabajo que hiciste en la escuela de danza conservaste las Polaroid, si se pueden exhibir las Polaroid junto con las sí, tengo otras, algo. con las fotografías de placa, yo creo que eso sería Sí, maravilloso. Me llamó ese mucho la proyecto hay que atención. montarlo.
me llamó mucho la atención la versatilidad de la fotografía arquitectónica, es decir, digamos, esa tipología de mirar la arquitectura que tú hablaste, render, perspectivas, espacios interiores, lo urbano también, ¿no? Que me parece que la fotografía arquitectónica merecería como una especie de un taller de fotografía arquitectónica. Sí, sí, totalmente. Y en el caso de República Dominicana, que digamos que sería muy interesante también un cruce con lo patrimonial, Sí, por la fuerte presencia de arquitectura moderna que hay en las ciudades de Santiago, de Santo Domingo, y al mismo tiempo también la arquitectura colonial y por otra parte la arquitectura vernácula, digamos, dominicana que es muy rica en elementos de la arquitectura propia del Caribe, ¿no? Yo creo que eso sería como algo interesante. Ojalá que cuando puedas venir podamos hacer algo ¿Qué fecha en ese viaje, relación. Jorge? sí, sí, un placer. Cuenta conmigo. Estamos en eso, estamos tratando de convencerlo, pero bueno, La eh, docencia es algo que me ha acompañado toda la vida y tomo una frase de Nelson Garrido que está aquí en Miami, dice, la docencia es adictiva, Sí. sí. Y ¿no? bueno, y muchísimas gracias a todos los que participaron de este webinar, a todos los que estuvieron presentes. Ah, Ay, bueno, iPhone de Kitty So- levantó la mano. sí, hola, perdón. Yo sé que ya estamos terminando, pero quería hacer no, aquí una está. pregunta. Sí. ¿Sí? No, no conocía su trabajo y me ha encantado. Y mi pregunta va más enfocada en cuanto a la curaduría. Como estuvo viajando por Europa y tomando fotos en diferentes lugares, ¿qué tomaría en cuenta para una exposición con fotos de diferentes lugares en blanco y negro para hacer la curaduría? Bueno, cuando tienes varios lugares, tienes que enfocarte en lo formal. Es decir, cuando vamos a los lugares, fotografiamos comidas, basuras, arquitecturas, personas, calles, carros, medios de transporte. Entonces, hay que buscar un hilo conductor formal de si es la ciudad o si es la gastronomía o si es el ciudadano o si es el, el, el emplazamiento de la ciudad, plazas, puentes, geografía. Entonces hay que definirse en un renglón para que ellas se conecten. Es decir, cómo son los autos o el tráfico en una ciudad con respecto a otra ciudad, con respecto a otra ciudad. Eso es un principio, que es decir, que lo formal, si son paisajes, si son retratos, si son platos, si son espacios, creo que es un hilo conductor que puede generar una curaduría. Muchas Excelente. gracias. Sí, yo lo veo así. Lo Ese que he es un tema, aprendido. ese es un tema Gracias. interesante. Bueno, estamos pendientes con ese libro de edición fotográfica que tiene que ver con curaduría, además, Sí, sí. Está muy orientado a cómo necesario. editar fotografías para periódicos, revistas, páginas web, exposiciones, o sea, cómo se escogen, cómo se relacionan, eh, ¿no? Para atinar, porque es todo muy visceral, ¿no? Entonces hay que darle como una norma. Pero ojalá lo podamos presentar aquí en el centro de la Sí, imagen, ¿verdad, Clifford? Gerardo, Así te queda es. mucha pregunta Ajá. ¿queda tiempo para algún Sí, comentario? claro, claro, sí, claro claro, que claro. sí. Sí, Aquí un estamos. placer, mi nombre es Pedro Genaro. La verdad que yo he quedado muy impactado con tu obra, sobre todo esa foto del globinocular en el muro de Berlín me chocó bastante, me hizo pensar, uniéndolo con el comentario de Esteban en el caso de Venezuela, que eran felices y no lo sabían, que nosotros a veces no reconocemos a la hora de emprender un proyecto las situaciones que estamos viviendo. eh, yo me imagino que los fotógrafos coreanos les tocará en su momento también ver esa parte de cómo se separan amigos, familiares por cuestiones políticas. Venezuela le pasa
nosotros quizás también lo estamos viviendo y no nos hemos dado cuenta desde el punto de vista social. Claro. Pasan muchísimas cosas que son cuestiones que dividen. Y la verdad que eso me ha fascinado, esa parte. Cómo tú pudiste ver en ese momento. Y me decía el maestro Domingo Batista, el maestro dominicano, el gran maestro de la fotografía dominicana, que una parte importante de la fotografía era uno poder ver una obra en el tiempo extendida. Y fíjate cómo tú tienes fotos del 2004 que tú sabías que en algún momento eso iba a cambiar. ¿Ok? Entonces, tener una carrera así donde uno pueda tomar la visión que uno tenía y poder compararla en el tiempo, yo creo que eso es algo vital. Y Muy nosotros poderoso. lo vemos y nos preguntamos, ¿y qué es lo que no hace falta? Yo quiero comenzar un proyecto, pero contra el tiempo es tu mejor aliado para hacer un proyecto. En contra de la tendencia actual que todo se tiene que publicar ya en Instagram, se tiene que ver y desaparece. No, no. Eso. Yo Mucha gente fotografío. apuesta a tener en las redes sociales una foto de impacto que genere muchos likes, pero no, Sí. tú lo que tienes que tener es empezar a trabajar en proyectos, cosas que puedan certificarse a través del tiempo y tú puedas comparar. Eso para mí creo que es más Fíjate, Pedro, o empezar a buscar trabajo que tienes de 12 años o de 8 años atrás, curarlos y sacarlos, porque ya el importante, tiempo ejerció sobre eso de archivo. Ahí está el valor, ahí está ahí hay algo. Pero tú sacas un trabajo que tiene 8 12 años o 10 años y va a hablar. Lo que tienes es que curarlo. totalmente. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Pedro, también por ese comentario. Bueno, no sé si habrá otro comentario, no estamos apurados por terminar, pero bueno, No. esto lo estamos llevando adelante gracias al aporte para las asociaciones sin fines de lucro del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo de República Dominicana, a través del Ministerio de Cultura también. Y de verdad que es un placer para Fotoimagen. Esto ha sido este ejercicio de llevar adelante estas conversaciones ha permitido, digamos, conocer el trabajo de fotógrafos, como es el caso tuyo, Jorge, y bueno, hoy es el estreno de Itinerarios Visuales, que es precisamente eso, es escuchar la voz de un creador, es Ujú. entender sus procesos, es entender sus preguntas, sus angustias, sus inquietudes, es entender sus dilemas técnicos y también sus dilemas filosóficos, es entender con quiénes dialoga, es decir, eh, el caso de Jorge, bueno, nos habló de Juan Loyola, nos habló de Félix Molina, nos habló de Dorca Don Rosorro, de José Sígala, eh, y otros tantos también. Sí, sí. Y eso es muy importante porque eso forma parte del ADN creativo y eso forma parte también de digamos, una vía para fortalecer la curiosidad, es decir, entender esas diversas fuentes, incluso fuentes más allá de lo fotográfico. Hemos hablado de lo musical en este caso, ¿no? Y cómo la música de alguna manera también genera una cierta influencia sobre la imagen, sobre la visualidad. Entonces, yo quisiera destacar este punto porque es parte de la idea de entender ese proceso de, bueno, de un joven fotógrafo venezolano que no tenía un lugar donde estudiar en Venezuela. Sí, Tuvo que abrirse camino más allá de los talleres que ofrecía el CONAC de aquel entonces sí. y por, digamos, por comentario, por aporte de otro fotógrafo, Ricardo Gómez Pérez, entonces, bueno, termina estudiando en Alemania, pero regresa a Venezuela y entonces puede también llevar todo ese conocimiento a nuevas generaciones y en este caso de diseñadores gráficos y también de fotógrafos, que es un tema Sí, muy especial, arquitectos. ¿sí? Y trabajar además en un periódico, digamos, donde lo gráfico
y lo textual se conjugan de una manera, de una forma muy estrecha. Y bueno, y vimos también cómo parte de ese proceso, aunque no lo mencionaste, pero sí está implícito, Jorge, en fotolibros, es decir, en Sí. proyectos de fotolibros. Lo vimos con el caso del paisaje de Humboldt, que muchos de esos fotógrafos, esos ensayos Generar. se generaron en una fotografía. Y una cosa bien interesante de la charla y que pudimos ver, porque Jorge nos mostró no solo sus imágenes, sino también sus bocetos de trabajo, sus anotaciones, su bitácora. Es Ujú. decir, esos diagramas, eso también nos hace y es bien importante porque nos permite comprender la fotografía, digamos, como un proceso de decisiones, de toma de decisiones, de consolidación de una estructura. Es decir, lo creativo como un proceso que es diverso en cada fotógrafo, pero sin duda alguna, que es una Sí, sí. respuesta. El dibujo es parte del lenguaje. Constantemente el dibujo me acompaña siempre y yo visualizo las ideas antes de hacerlas en sketch, en dibujos, que, Sí. que Y fíjate que es una discusión interesante porque lo digital también ha influido en sí, la toma de notas. sí, Es decir, totalmente. en el proceso creativo en el cual la gestualidad de la mano se conecta con las Sí, el ideas. músculo. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces ahora tomamos notas de otra manera, pero entonces eso genera otros resultados al mismo tiempo. Entonces, bueno, hablar de esa diversidad que hace posible, digamos, la construcción de un lenguaje, yo creo que es un tema que nos ocupa y creo que es un poco al menos lo que espero que sirva de itinerarios visuales, un poco para hablar bueno, de Sí, lo que pasa en el estudio, de lo que pasa en el taller, de lo que pasa en la vida, sí. de O las con el cliente. anotaciones con el cliente y Sí, además cómo todo se recicla, que es algo bien importante, ¿no? Bueno, esto se podría extender realmente muchísimo, porque es un tema como que me apasiona. sí, totalmente. Eh, porque hay salidas en las intuiciones sensibles que derivan de procesos comerciales. También. Pongo un ejemplo, la Buenos días. Cruz 10 es el ejemplo más evidente, el tema de la cromosaturación, la cámara de cromosaturación o la idea de un color que puede estar en el ambiente no atado digamos, no atado a la materialidad, viene de un proceso de trabajo en imprenta. Y de publicidad. Sí, 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 También. sí, sí. Así que, pero bueno, de verdad que agradecidos, muchas gracias y Y sobre todo gracias. encantado. Este es el inicio de una relación con República Dominicana muy intenso. Gracias por abrirme la puerta. Y estoy anotado para los próximos viajes virtuales que vas a tener con invitados. Chévere, chévere, perfecto. Y de verdad que gracias a todos los que se mantuvieron, porque bueno, llevamos ya 1 hora 45 minutos Sí. y la conversación podría ponerse más larga, pero chévere. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Luego, gracias a todos. Y Muchas gracias a gracias. nombre del Centro de la Imagen, Clifford. Sí, efectivamente, gracias Jorge por compartir con nosotros nuevamente. Ya es prácticamente una costumbre. Espero que se convierta como tal en algo que podamos repetir varias veces y que puedas venir a maravillarnos no solo con tus obras, sino también con tus palabras presencialmente. Claro que sí, Eh, cuenta conmigo. Muchísimas gracias y gracias a todos también en nombre del Centro de la Imagen. Bravo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.